Las superpotencias casi bombardean la Luna. Y no es lo más loco. Bienvenido a los planes más estúpidamente brillantes de la Guerra Fría, realmente intentados. Un estatorreactor nuclear escupiendo radiación eterna. Alguien lo firmó. Las minas con gallinas británicas, el gato espía y mosquitos desde el cielo. Vamos rápido con historias con pruebas, nada de relleno, solo caos. Si crees que un pupitre frena bolas de fuego, espera al minuto 2. Verás láseres alimentados por nuques y un monstruo marino volador. Cada idea fue real, desclasificada y financiada con entusiasmo. Quédate, porque los remates son memos oficiales y combustible de cohete. Detonar la Luna. El Shokanoue lunar del proyecto A-119. Un plan para hacer brillar la Luna casi sucede. A finales de los 50, Estados Unidos estudió el proyecto A-119 seriamente. El físico Leonard Reiffel lideró el estudio para la Fuerza Aérea. El objetivo era una demostración disuasoria, no ciencia, tras el Sputnik. Una explosión nuclear crearía una pluma visible desde la Tierra. Carl Sagan, entonces estudiante, modeló el comportamiento del polvo. Los cálculos señalaron riesgos si los restos escapaban de la gravedad lunar. Las preocupaciones de imagen y de viabilidad mataron la idea. A veces la fanfarronería más sensata es no fanfarronear. El gato acústico de la CIA. Cablear un gato para espiar diplomáticos. Estados Unidos intentó convertir un gato doméstico en herramienta encubierta. Ingenieros de la CIA implantaron micrófono y transmisor en el animal. Lo entrenaron para acercarse a objetivos cerca de embajadas en Washington. Las pruebas de campo terminaron rápido frente a una limusina aparcada. Controlar instintos felinos resultó más difícil que cablear electrónica espía. Oficiales calificaron luego el proyecto de poco práctico. Suena a dibujo animado, pero tuvo presupuesto real. La desesperación de la Guerra Fría mezcló creatividad con exceso de confianza. El gato no habló, pero la historia sigue maullando. Blue Peacock. Minas nucleares calentadas con gallinas. El Reino Unido diseñó minas nucleares para defender Europa. El proyecto Blue Peacock las enterraría en Alemania Occidental. Ingenieros temían que el frío invernal dañara la electrónica. Una propuesta usaba gallinas vivas como calefacción subterránea. Las aves sobrevivirían días, manteniendo los componentes por encima de cero. Los documentos confirman que no era una broma tardía. El impacto diplomático parecía tan peligroso como la radiación. Al final, el ejército británico archivó las bombas con gallinas. A veces el remate del chiste es un cacareo en el plano. Proyecto Pluto. Misil crucero con estatorreactor nuclear escupiendo lluvia radiactiva. Imagina un misil que nunca deja de escupir radiación. El proyecto Pluto construyó un estatorreactor nuclear en Nevada. Los reactores Tory rugieron sobre raíles en Jackass Flats. La idea prometía alcance ilimitado sobre territorio enemigo. Soltaría bombas y ondas de choque mientras sobrevolaba objetivos. El calor, el guiado y la caída radiactiva lo volvieron tóxico políticamente. Los ingenieros probaron partes, pero nunca volaron el monstruo completo. El desierto guardó restos polvorientos de aquella audacia. Pluto quedó en tierra y el aire respiró más tranquilo. Agujas Westford. Un anillo artificial alrededor de la Tierra. Estados Unidos intentó rodear la Tierra con agujas de cobre. El proyecto Westford lanzó millones de minúsculas antenas dipolo. El objetivo era asegurar comunicaciones y los soviéticos cortaban cables. Una primera nube se agrupó, otra se dispersó mejor. Astrónomos se quejaron del desorden artificial en el espacio cercano. Ingenieros insistieron en que las agujas se quemarían al reentrar. Satélites posteriores resolvieron el problema de forma más limpia. El proyecto se desvaneció como nota al pie de radio. Incluso soluciones rápidas dibujan sombras largas en el cielo. Proyecto Iceworm. Ocultar misiles bajo el hielo derretido de Groenlandia. El ejército planeó misiles bajo capas móviles de hielo. Iceworm imaginaba lanzaderas en túneles bajo Groenlandia. Dinamarca mandaba allí.
complicando sigilo y permisos políticos. Glaciólogos advirtieron que el hielo se deformaba demasiado rápido, la temperatura cambiaba, el hielo fluía y los techos colapsaban. La logística para abastecer y mantener aquello era una pesadilla. El plan murió tras costosas preparaciones iniciales. Años después, documentos revelaron un alcance mayor que solo ciencia. Si el suelo se mueve, los megaplanes se deslizan con él. Camp Century, la ciudad secreta de Estados Unidos deslizándose bajo el hielo. Bajo la nieve de Groenlandia, Estados Unidos construyó un pueblo nuclear. Camp Century nació como base de investigación con túneles. Un reactor portátil daba calor y energía a los módulos. Las galerías de nieve exigían reparaciones constantes por deformación. La vida incluía laboratorios, capilla e incluso noches de cine. Al final el hielo amenazó estructuras más rápido que las obras. El ejército se marchó, dejando residuos atrapados en capas móviles. Décadas después, el calentamiento despertó dudas sobre lo enterrado. La ciudad de hielo resultó menos permanente de lo prometido. Davy Crockett, mininuque de infantería con 3 kilómetros de alcance. Hubo infantería que cargó armas nucleares de corto alcance. El sistema Davy Crockett disparaba ojivas muy cerca del tirador. Las tripulaciones entrenaban sabiendo que el radio las alcanzaba. Usaba un proyectil lanzado desde trípode o jeep. La potencia era baja. El pánico, altísimo en comparación. Europa habría quedado como mosaico de cráteres radiactivos. El ejército retiró discretamente el artilugio nuclear torpe. Hoy las fotos parecen mitad juguete, mitad pesadilla. A veces, defensa parece valiente hasta que ves la onda expansiva. Mochilas nucleares. Buzos Rana entregan cargas SADM en puertos enemigos. Buzos entrenaron con mochilas pensadas para reventar puertos. El SADM era un artefacto nuclear para equipos de 2 personas. SEALs practicaban colocar dispositivos, temporizadores y rutas de escape. Su despliegue real sigue envuelto en secreto y rumores. La idea cambiaba sigilo por terror local garantizado. La geografía mandaba. Corrientes, profundidad y civiles cerca importaban. El programa refleja ansiedad por cada cuello de botella estratégico. Al final retiraron esas ojivas compactas. Hay maletines que nunca deberían acercarse a un muelle. Proyecto Orión. Naves espaciales impulsadas por explosiones nucleares en cadena. Ingenieros propusieron cabalgar explosiones nucleares hacia los planetas. El proyecto Orión reunió físicos como Freeman Dyson. Una placa de empuje absorbería impactos de detonaciones sucesivas. Modelos con explosivos químicos probaron la física básica. La nave prometía enormes cargas y viajes rápidos a Marte. Tratados y miedo al polvo radiactivo frenaron el impulso. Los informes parecen ciencia ficción con sello contable real. Hasta escépticos respetan la audacia de los cálculos. Se quedó en tierra. Parque de cohetes de explosiones soñadas. Reactor aéreo NB-36H. Bombardero nuclear experimental sobre Texas. Cielos de Texas vieron un bombardero con reactor a bordo. El NB-36H probó blindaje para aviones nucleares. El reactor nunca impulsó motores, solo instrumentos de prueba. Equipos en tierra seguían con contadores Geiger listos. Viginos miraban inquietos aquel experimento sobre sus casas. Ingenieros midieron dosis en cabina blindada cuidadosamente. Cualquier accidente habría esparcido contaminación sobre el campo. Los misiles reemplazaron la idea de patrullas infinitas. La era del reactor volador terminó antes de empezar. Tu-95 LAL soviético. Volar un reactor funcional dentro de un bombardero. La URSS también voló un bombardero con reactor interno. El Tu-95 LAL midió blindaje y dosis para la tripulación. Como en Estados Unidos, los motores siguieron siendo convencionales. Infraestructura especial acompañaba cada vez en tierra. El miedo a accidentes radiactivos pesaba sobre los diseñadores. Los misiles estratégicos hicieron prescindible el riesgo de aviones nucleares.
Los registros guardaron datos y luego silencio. Fotos muestran un gigante con marcas poco comunes. Los aviones nucleares quedaron como estudios, no flotas diarias. Proyecto Excalibur. Cañones láser de rayos X alimentados por nuques. Científicos intentaron láseres bombeados por explosiones nucleares. Excalibur prometía rayos X cortando misiles desde el espacio. Edward Teller defendió pruebas en detonaciones subterráneas. Resultados decepcionaron. Muchos disparos rindieron muy por debajo. El dinero fluyó en los años del SDI entusiasta. Los ingenieros luchaban contra física, calor, alineación y durabilidad. Al final, recortaron ambiciones hacia interceptores más reales. La espada se quedó en la piedra, básicamente. Dejó más papel que láseres funcionales. Brilliant Pebbles. Rocas espaciales para tumbar ojivas enemigas. La defensa antimisiles soñó con enjambres autónomos en órbita. Brilliant Pebbles propuso pequeños interceptores cinéticos en el espacio. Atacarían amenazas guiándose con sensores y procesadores propios. Críticos señalaron costes, contramedidas y basura espacial. Partidarios apreciaban la resiliencia distribuida sin puntos únicos de fallo. La política cambió. Los presupuestos se encogieron. El ímpetu decayó. Sistemas posteriores heredaron ideas con otros nombres. La avalancha de guijarros nunca se hizo operativa. El espacio castiga metáforas ambiciosas, con hojas de cálculo tercas. Operación Northwoods. Planes de falsas banderas para culpar a Cuba. Memos desclasificados revelaron propuestas extremas para influir opinión. Northwoods sugería incidentes fabricados atribuidos a Cuba. Iban desde secuestros simulados a sabotajes fingidos. Líderes civiles rechazaron los planes tras revisarlos. El rastro de papel muestra ética superada por imaginación. Contexto: tensión sesentera tras Bahía de Cochinos. Hoy se leen como temario de advertencia. Quedaron archivados, no aprobados, por suerte. A veces el arma más terrorífica es un memo con impulso. Planes barbudos de la CIA. Dejar calvo a Castro para arruinar su mística. Espías pensaron en arruinar la barba icónica de Castro. Una idea usaba químicos para provocar calvicie repentina. Otra imaginaba aerosoles humillantes en apariciones públicas. La guerra psicológica perseguía símbolos tanto como tácticas. Archivos muestran propuestas que nunca pasaron del borrador. Mientras, la seguridad cubana esperaba trucos cada vez más raros. La barba sobrevivió a incontables ocurrencias creativas. Visto hoy, la comedia tapa apuestas geopolíticas serias. Cuando el símbolo importa, hasta la cuchilla entra en los planes. Puros explosivos y traje de buceo envenenado para Fidel Castro. Los brainstormings de asesinato sacaron utilería digna de comedia negra. Se propusieron puros explosivos para Castro en La Habana. Otro plan imaginaba un traje de buceo contaminado como regalo. Las aguas cubanas hacían tentador el señuelo de buceo. Los proyectos tropezaron con logística y rechazo interno. La inteligencia cubana aprendió que la teatralidad podía encubrir veneno. Hoy los resúmenes parecen lista de atrezo absurdo. Hace gracia hasta que recuerdas las intenciones reales. Detrás del chiste había un complot muy poco gracioso. Operación Starfish Prime. Detonar en el espacio y apagar Hawái. Una explosión a gran altura apagó luces en Hawái. Starfish Prime detonó una ojiva sobre el Pacífico. La prueba generó auroras y dañó satélites tempranos. El pulso electromagnético superó las previsiones de los científicos. Televisores parpadearon y alarmas se volvieron locas en islas. El test se volvió referencia obligada para planificadores. El espacio se mostró frágil de formas nuevas. Tratados posteriores limitaron pruebas nucleares atmosféricas y espaciales. Resulta que bombardear el cielo apaga más que farolas. Operación Argus. Crear cinturones de radiación artificiales en el espacio. Científicos intentaron pintar el espacio con cinturones artificiales. Argus detonó dispositivos al sur del Atlántico. El objetivo era estudiar partículas atrapadas por la magnetosfera. Llegaron datos, pero también inquietud por las perturbaciones. Flotas enteras participaron bajo fuerte secreto.
Las pruebas empujaron hacia acuerdos de prohibición de ensayos. La órbita resultó más interconectada de lo esperado. Incluso cinturones temporales complicaron sistemas delicados. El cielo recuerda experimentos más tiempo del que recuerda la burocracia. Proyecto Sanguine. Cubrir estados con enormes antenas ELF para submarinos. La Marina esbozó antenas que cruzaban gran parte de Wisconsin y Sanguine buscaba usar frecuencias ELF para hablar con submarinos. Las ELF penetran el agua pero transmiten poquísima información. Granjeros, estudiantes y autoridades protestaron por tierras y salud. Ingenieros alegaban niveles menores que electrodomésticos comunes. El plan se redujo a instalaciones de prueba más pequeñas. Los mapas parecen circuitos gigantes sobre estados enteros. La fe en submarinos invisibles sostuvo el interés. A veces la estrategia es discutir alambradas durante décadas. Operación Popeye. Hacer llover sobre el enemigo. Militares intentaron convertir el clima en arma en el sudeste asiático. Popeye sembraba nubes para alargar monzones artificialmente. Buscaban carreteras embarradas y convoyes retrasados. Vuelos salían desde Tailandia bajo fuerte secreto. Usaban bengalas de yoduro de plata en tormentas elegidas. Los resultados se discutieron. El escándalo sí fue claro. Tratados posteriores desaconsejaron modificar el clima con fines militares. La ciencia se deslizó a zonas éticas turbias. Hacer llover fue más fácil que secar el bochorno político. Espías psíquicos, videntes remotos del proyecto Stargate buscando secretos. Washington financió gente que decía ver sitios lejanos. Stargate reunió videntes como Ingo Swann. Se probaban descripciones contra objetivos reales y coordenadas. Algunos aciertos, muchísimos fallos espectaculares. Críticos denunciaron sesgos y diseños flojos de los ensayos. Aún así, pequeños presupuestos sobrevivieron años. Al final se declaró nula ventaja operativa. Los archivos muestran intentos serios bajo mucha presión. Cuando el secreto parece inalcanzable, hasta lo raro consigue presupuesto. MKUltra. Dosis sorpresa de LSD y fantasías de control mental. Hubo estadounidenses drogados sin saberlo por la ciencia. MKUltra financió drogas, hipnosis y experimentos extremos. Algunos ensayos usaron presos, pacientes y civiles vulnerables. La supervisión era mínima, el papeleo confuso a propósito. Hubo muertes y traumas investigados años después. Llegaron disculpas, faltaron expedientes completos. El programa quedó como símbolo de ciencia clandestina sin frenos. Los comités de ética ganaron dientes tras el escándalo. Estas lecciones se escribieron con sufrimiento real. Duck and Cover. Esconderse bajo pupitres de bolas de fuego termonucleares. Las aulas practicaban sobrevivir al hongo bajo el pupitre. Películas de defensa civil enseñaban postura de tortuga. Servía contra cristales, no contra fuego nuclear. Padres montaban refugios con galletas y agua en sótanos. Carteles señalaban refugios antirradiación en la ciudad. La brecha entre dibujos y realidad creció con el tiempo. Aún así, las rutinas daban estructura a la ansiedad. Maestros repetían ejercicios mientras titulares hablaban de megatones. Era teatro de consuelo para una era aterradora. Aviso de 4 minutos. Refugios improvisados con puertas en el salón. Reino Unido asumía solo minutos entre alarma e impacto. Folletos oficiales instruían refugios caseros con puertas y muebles. Guionistas ensayaban mensajes de emergencia en radio y televisión. Sirenas y teletipos enlazaban una red de alerta nacional. La gente imaginaba atascos antes de la lluvia radiactiva. Ejercicios mostraban confusión sobre refugios y evacuación. Por suerte, nunca se probó en serio. El plan daba calma, aunque el reloj no daba tiempo. El plan daba calma, aunque el reloj no daba tiempo. Dispositivo del fin del mundo. Sistema automático soviético de represalia nuclear, Death Hand. Supuestamente, existió un sistema automático de represalia soviético. Perimeter vigilaba comunicaciones, explosiones y señales clave. Si el mando moría, podía transferir autoridad de lanzamiento. Trenes y silos encajaban en esa red de respaldo.
Se temía un golpe decapitador que cortara canales humanos. Detalles siguen debatidos. La existencia parece verosímil. La lógica es brutal. Garantizar respuesta sin freno humano. La paranoia terminó automatizando sus peores pesadillas. Disuadir y a la vez cablear la catástrofe. Monstruo del Caspio. Gigantesco ecranoplano que no era exactamente un avión. Un aparato gigante rozaba olas como avión desubicado. La URSS construyó el ecranoplano KM en el Caspio. Volaba en efecto suelo sobre un colchón de aire. Satélites occidentales lo fotografiaron dejando analistas perplejos. Múltiples motores rugían mientras alas cortas apenas levantaban. Su capacidad de carga fascinaba a planificadores navales. Un accidente acabó con el prototipo tras años. Versiones posteriores para tropas también sufrieron problemas. A veces el futuro se queda a centímetros sobre la realidad. Operación Mula. Recompensa en efectivo por un MiG desertor. Estados Unidos ofreció dinero por un caza soviético intacto. Mula anunciaba premio para piloto de MiG-15 desertor. En 1953, No Kum-sok aterrizó en Corea del Sur. Entregó un jet volable a técnicos estadounidenses. Propaganda, dinero y datos de ingeniería se alinearon. Los secretos del MiG fueron analizados enseguida. La recompensa funcionó, aunque no tal cual el folleto. Pilotos de ambos bandos oyeron los anuncios. A veces, la guerra aérea pausa para un anuncio comercial. Proyecto Chariot. Abrir un nuevo puerto en Alaska con bombas nucleares. Ingenieros propusieron un puerto ártico a base de explosiones. Chariot apuntaba al Cabo Thompson, en Alaska. Prometían comercio. Los locales temían contaminación. Científicos alertaron de daños a ecosistemas frágiles. Audiencias públicas enfriaron el entusiasmo federal. La idea se descartó como inviable. Quedó como parábola de megasueños contra comunidades. Mover tierra con nukes sonó eficiente hasta hablar con la gente. La tundra mantuvo costa y dignidad. Proyecto Gas Boogie. Detonar el subsuelo para liberar gas. Una explosión nuclear fracturó roca para sacar gas. Gas Boogie detonó cerca de Farmington, Nuevo México. Ingenieros midieron fracturas, presión y flujo resultante. El gas salió contaminado, inútil para casas sin procesar. Pruebas similares tuvieron economía igual de mala. El átomo pacífico chocó con realidades subterráneas sucias. La zona de prueba quedó en la memoria local. Plowshare perdió brillo entre cuentas y protestas. A veces la mecha prende, pero el mercado no. Proyecto Carriol. Usar bombas nucleares para excavar una autopista. California casi abre un paso con cargas nucleares. Carriol apuntaba a las montañas Bristol. Cálculos prometían cráteres en vez de meses de excavación. Autopistas y ferrocarril parecían ganar tiempo. Luego preguntaron por polvo, lluvia radiactiva e imagen pública. Vecinos no querían atajo radioactivo en el mapa. Al final ganaron las excavadoras normales. La pala nuclear volvió al armario. Algunas ideas mueven tierra, otras solo PowerPoints. Operación Big Bass. Militarizar mosquitos y arrojarlos desde aviones. El ejército probó dispersar mosquitos sobre Georgia rural. Big Bass soltó millones de aedes a Egipti no infectados. Se midió supervivencia y hábitos de picadura tras la caída. Equipos de aire y tierra coordinaron tiempos y capturas. El público supo años después, con incomodidad lógica. Las líneas éticas se borraron usando insectos como arma. Suena ficticio, pero la documentación es real. Proyectos posteriores estudiaron otros vectores. Los informes subrayaban, sin patógenos, de momento. Operación Dropkick. Soltar enjambres de mosquitos sobre ciudades estadounidenses. Otro programa soltó mosquitos en barrios estadounidenses. Dropkick midió infiltración en casas y tasas de captura. Algunos vecinos participaron sin entender el conjunto. Los militares buscaban datos sobre vectores en zonas urbanas. Los informes registraron picaduras poco después de las sueltas. La desclasificación confirmó historias que parecían rumor. Hoy el nombre solo ya incomoda.
La Guerra Fría recolectó datos con creatividad inquietante. No todo lo defensivo suena defensivo al explicarlo. Delfines espías de la Marina. Entrenar mamíferos para reconocimiento submarino. Delfines aprendieron a marcar buzos y buscar minas. La Marina de los Estados Unidos los entrenó en programas dedicados. Adiestradores usaban silbatos, premios y pautas estrictas. Se dice que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvo proyectos similares. Los animales llevaban marcadores hacia objetos sospechosos. La ética se debatió junto a resultados operativos. Misiones clasificadas alimentaron leyendas y confusión. Tras la Guerra Fría, algunos fueron retirados. A veces la historia de espías incluye aletas y pescado. Proyecto MUS. Traje personal de reentrada para caer desde la órbita. Ingenieros imaginaron un regreso espacial de una sola persona. MUS combinaba espuma ablativa y pequeños retrocohetes. El astronauta volvería solo, en una cápsula mínima. Las pruebas quedaron en papel y muestras de materiales. La idea seducía como escape de emergencia barato. Preocupaban control, puntería y supervivencia. La tecnología posterior apostó por cápsulas clásicas más seguras. Los bocetos son favoritos de historiadores del espacio. A veces seguridad es no bajar en pijama orbital. Inversión soviética de ríos. Enviar aguas siberianas a Asia Central. Planificadores soviéticos quisieron girar ríos al sur. Prometían reverdecer llanuras sedientas de Asia Central. Canales, presas y bombas desviarían caudales masivos. Científicos alertaron de colapsos pesqueros y climáticos. Comunidades temían inundaciones y deltas secos. El debate terminó con la cancelación del plan. El Aral y otros daños ya eran advertencia. Hoy suena a soberbia a escala planetaria. A veces la mejor obra es dejar el río quieto. Abrocar platillo volante. Makeover craft tambaleante que no podía volar recto. Canadá construyó un platillo que apenas flotaba. El abrocar parecía futurista en la pista. Pruebas mostraron inestabilidad y succión peligrosa de gases. Pilotos luchaban con bamboleos y poca velocidad. El ejército dejó de soñar con jeep volador. El prototipo acabó en museos como advertencia. Prometía despegue vertical sin helicópteros. Entregó vibración, ruido y plataformas quemadas. Drones futuros aprendieron de aquel mareo. Proyecto Horizon. Plan del ejército de los Estados Unidos para una base lunar militar. El ejército redactó planes para bases en la Luna. Horizon imaginaba soldados viviendo allí de forma permanente. Cronogramas hablaban de lograrlo en los años 60. Hacía falta lanzar muchos cohetes tipo Saturno. Informes detallaban hábitats, escudos de regolito y patrullas. La realidad apoyó estaciones científicas de la NASA, no cuarteles. La política internacional frenó armas más allá de la Tierra. El sueño marcial quedó dentro de archivadores. La Luna se quedó con científicos, no centinelas. Proyecto Seafarer. Antena ELF interestatal en Michigan para submarinos. Un sistema ELF más pequeño se extendió por el norte de Michigan. Seafarer conectó líneas y cables enterrados regionales. Sustituyó los planes gigantes de Sanguine. Las señales alcanzaban submarinos en el Atlántico Norte. El debate sobre tierras y exposición siguió vivo. Ingenieros ajustaron trazados para reducir impacto. Luego los satélites restaron peso a los ELF. Las antenas susurraron entre bosques durante años. Los susurros de la Guerra Fría viajaban en ondas muy lentas.